Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Salmo 18, verso 35. Dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Señor, hoy te honramos, damos honra a tu nombre, Señor Jesús. Exaltamos tu poder en medio de nosotros, en medio de la congregación de los santos. Te damos la gloria y la acción de gracias por todos los beneficios recibidos. Te pedimos que con tu Espíritu Santo nos hables tu palabra. Amén. Tú me cubres con el escudo de tu salvación, y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. El Salmo 18 es un salmo para cantar la victoria de Dios en nuestras vidas, de la misma manera en que David lo hizo, porque se recogen las experiencias buenas y positivas de los creyentes en Cristo Jesús y se reconocen delante del Señor y para nosotros mismos. Es decir, es una reflexión también en el sentido en que nosotros miramos los hechos poderosos de Dios en nuestra propia vida. Esta es una característica muy notoria en el rey David. Él, si algo hace a lo largo de su vida, es reconocer lo que el Señor ha hecho en su vida. Y este es un gran ejemplo y una gran enseñanza para nosotros, porque el corazón de David, que era perfecto delante del Señor, pues tenía esa característica, que él agradecía cada uno de los beneficios y recibidos de parte de Dios, los reconocía y los agradecía. Entonces es una gran enseñanza. Aquí dice unos aspectos importantes para nuestra vida, también menciona. Lo primero que llama la atención del verso es lo que debemos tener claro, que la fe de David fue para salvación, como lo fue la fe de Abraham, para justicia, justificación y salvación. En el caso de David vemos que dice: tú me cubres con el escudo de tu salvación. Es como que si este verso estuviera en el Nuevo Testamento, porque está hablando de la misma manera acerca de la salvación como nosotros hablamos en la iglesia. Y es porque David experimentó por su fe activa, fe con obras, fe obediente en el Señor, experimentó la salvación que hay en Cristo Jesús. Porque Él es el autor de nuestra salvación. Y David profesa una fe de la misma que profesó Abraham y obtuvo un resultado similar. Ahora, también dice David aquí que el Señor a sus hijos que ha salvado, lo cual significa, pues, no sobra decirlo, la salvación eterna del alma. Pasar la eternidad en la presencia del Señor por los siglos de los siglos, que es lo que está haciendo David en el cielo en este momento, experimentando, viviendo, disfrutando la salvación de su alma que ganó desde que estaba acá en la tierra. Entonces, para David,
la salvación obtenida de su alma, de la cual él ya tenía conciencia aún estando en la tierra, se constituye un escudo que lo protege de todas las adversidades y durezas de la vida que él tuvo que vivir. Entonces, lo que lo protegía anímicamente, a David dándole fortaleza, dándole una sensación de protección, de fortaleza, dice en el Salmo 23, confortarás mi alma. El Señor confortaba el alma de David cada vez que él reflexionaba sobre sí mismo y se daba cuenta que era salvo, que él estaba en la justicia del Señor. Para él debió ser simplemente que gozaba del respaldo y de la ayuda de Dios, que operaba para la salvación eterna, pero también operaba para las múltiples situaciones de su vida. Entonces, esa conciencia que tenía David de que el Señor me ayuda, el Señor me salva, le daba, se constituía como una provisión de Dios. Es como que si le hubiera dado un escudo natural, el artefacto. A los soldados antiguos les daban un escudo con el cual daban la pelea y se protegían, y una espada. Era la provisión en armas y elementos para la guerra. En el rey David, la salvación, la conciencia de su salvación y la conciencia de que el Señor lo iba a proteger en todas las circunstancias, funcionaba como un escudo. Es como que si Dios le hubiera provisto de un escudo para que se proteja de todos los acontecimientos de su vida que podrían echar a perder esa conciencia de salvación y que lo podían haber llevado a la idea de que el Señor no está con él, o que él no es nadie delante de Dios, ni tiene nada con él, o que no tiene parte con Dios. Las adversidades de la vida para todas las personas tienen ese efecto. Cuando una persona atraviesa un tiempo de adversidad, una de las ideas que surgen en el alma de la persona es que el Señor lo ha abandonado, que el Señor no lo ama, que el Señor no lo respalda, que el Señor no lo ayuda. En el caso de David, por su fe, operaba al contrario. Cuando él veía o vivía, experimentaba en su vida, como muchas veces le correspondió, grandes adversidades, él no pensaba que el Señor lo había abandonado. Él lo que recordaba era que el Señor ya lo había salvado. Era un pensamiento exactamente contrario al que comúnmente aparece. Cuando él veía las adversidades de la vida, se refugiaba, se ponía detrás de ese concepto de salvación. Es como decir, todo esto puede estar pasando, pero yo soy salvo, el Señor está conmigo, el Señor me va a sacar de esta situación. Ya me ha salvado el Señor anteriormente. O sea, es una sencilla reflexión, pero muy importante, porque como en la vida hay momentos, dificultades, todo el mundo los vive, es como uno de los elementos para la batalla de la fe, el escudo. Por eso se llama escudo de la fe, como lo llaman en Efesios. La fe es un escudo y protege, porque el diablo ataca lanzando dardos que queman en el alma del hombre, del ser humano, producen una sensación de quemadura ante las adversidades, de dolor, de tristeza, de miedo, de desesperanza.
Y la mayor parte de personas, cuando reciben estos dardos de fuego, por las circunstancias de cada vida, cada persona tiene diferentes circunstancias, el pensamiento que viene es de desolación. Y eso significa que no están tomando el escudo con el concepto de salvación. No que me va a salvar, sino de que ya me salvó. No de que me va a salvar, sino de que me está salvando y que me seguirá salvando. Esa era la forma como el rey David experimentaba este concepto. Por eso para él era una cubierta, igual que un escudo. Y las adversidades no lo derribaban de la fe y de la confianza en el Señor, porque hay que distinguir ciertas cosas. Todos podemos tener adversidades por las razones diferentes. Una situación que no hay que confundir no es que la adversidad no me duela, no es que me incomode, no es que no me incomode, perdón, no es que no me afecte en alguna forma. El escudo del cual habla David no tiene ese efecto. Porque una persona que está enferma, por ejemplo, con una enfermedad grave, está en un momento de adversidad donde le pueden venir todos los pensamientos difíciles, tristes. Y eso no lo va a afectar el escudo del cual habla David. Porque ese escudo opera salvando a la persona de la pérdida de la fe. Una cosa es que me afecte una situación y otra cosa muy diferente es que me quite la fe. Yo puedo estar viviendo una circunstancia difícil, pero en un nivel alto de fe. En un nivel alto o estable de fe. Que mi fe no se vea alterada. Que así como practico la fe diariamente en otras circunstancias, en el momento de la adversidad sigo practicando la fe, aunque esté viviendo un momento difícil, como el que vive una enfermedad. Otro, la pérdida de un ser querido. Duele, le va a doler, va a ser doloroso para el alma de la persona. Pero una cosa es que le duela y otra cosa es que se pierda la fe y la esperanza y la confianza. O sea, este apunte es necesario hacerlo porque a veces se confunden las personas. Nadie le pide a alguien que no le duela, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Si eso es normal. Lo anormal sería que no le duela. A nadie se le puede pedir que ignore una situación difícil en su vida, cualquiera que sea. En el caso de David, por ejemplo, él no podía ignorar la situación que se dio con su hijo Absalón. De hecho, no la ignoró. Por eso David huyó de Jerusalén, con todo lo que le quedaba a él de ejército. No la eludió, no la ignoró, pero eso no significa, y le dolió, me imagino que dolió, porque más adelante llora a gritos por su hijo, le dolió, pero eso no significa que se sintiera desolado, abandonado por Dios, como que ha perdido todo, hasta en favor del Señor. Eso no se afectaba en David. ¿Por qué? Porque él lo dice aquí, me cubres con el escudo de tu salvación. Él tenía la certeza de que por más cruda, difícil fuera la situación que él vivía,
Y por más que lo afectara, porque lo afectaban, la Biblia no está diciendo que no le afectaban. No obstante todo eso, él seguía firme en su confianza con el Señor, que eso es fundamental. Porque el día que una persona deja de confiar en el Señor, ahí sí le ha sucedido algo catastrófico. Porque pierde la ayuda, el respaldo más poderoso. Queda como el incrédulo, que el incrédulo no espera del Señor, no espera nada. Por eso es una situación difícil para la vida del incrédulo, que él no tiene esperanza. Y si pone su esperanza, la pone en cosas que no son verdaderas, que no salvan. La suerte, los ídolos, las supersticiones. Entonces David nos muestra eso. Tú me cubres, dice. O sea que es una acción que está haciendo el Señor continuamente. No es en un momento determinado. Tú me cubres. No está diciendo tú me estás cubriendo. Ni dice me cubrirás, ni dice me cubriste. Está en infinitivo. Tú me cubres. Es la acción como tal. Que se realiza, se realizó y se realizará. Esa era lo que David tenía dentro de sí, que le permitía soportar todas las eventualidades. Tenía certeza en eso, y eso da victoria, eso trae la victoria. Cuando una persona como nosotros practica así la fe, va a tener grandes victorias. Cuando David enfrentó a Goliat, también dio una expresión igual, de confianza y de certeza. Él en ningún momento, lo que nos narra en el libro Primera de Samuel, es claro en que David en ningún momento tuvo ni el más mínimo, ni la más mínima duda. Él sabía que Goliat iba a morir, que iba a caer delante de él. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el Señor lo iba a salvar, como lo había salvado con el oso y el león. Entonces, esa situación que plantea es importante. Nosotros vivimos circunstancias cada uno y es bueno tener esta actitud en que la salvación de Dios como provisión para nuestra vida está garantizada en todo tipo de necesidades. En todo tipo. Puede pasar lo que pase, el Señor nos va a salvar. Y es bien importante y hay que procurar no decaer. Yo lo digo en un sentido de experiencia, no decaer, porque uno siente que a veces decae en esa certeza. Pero la victoria, vuelvo a decir, ustedes quieren experimentar victorias de fe en sus vidas. Yo también. La victoria está en que nunca decaiga nuestra confianza en el Señor, independientemente de lo que suceda. La salvación del Señor opera aunque se trasladen los montes al corazón del mar. A nosotros no nos va a pasar nada. Si dudamos, perdemos el escudo. Si dudamos, ya no se puede, ya no está garantizado el cumplimiento. Porque esto es la forma de vivir la fe. Para vivir por fe hay que aprender a vivir por fe.
Y lo que el Señor hace es enseñarnos con los ejemplos como el de David, enseñarnos a vivir por fe, como vivió David por fe, que vivió circunstancias terribles, pero sobrevivió y estuvo en victoria. Nosotros necesitamos en estos tiempos tener cada día más firme estos conceptos, porque los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles. Yo, en lo que he vivido en mi vida, a lo largo de la experiencia de mi vida, en este tiempo del año 2020 y en este tiempo 21, he tenido esa conciencia, esa reflexión, que estamos viviendo tiempos muy difíciles, como los peores de la humanidad, y que, por ser así, normalmente tienen que afectarnos y normalmente tienen que producirnos temor. ¿Que nos afectan? Pues ya lo han hecho. El año pasado se vio para todos nosotros en el mundo, se vio trastornado. El año 2020 comenzó con toda la normalidad que traía el mundo, no solamente nosotros, toda la sociedad. Y cuando nos dimos cuenta estábamos entrando en una experiencia para nosotros nueva y difícil. Impactó, golpeó, incertidumbre, temor vino al corazón de todos. Pero por la palabra del Señor y por el aprendizaje en el cual nos tiene el Señor de aprender a vivir por fe, pues lentamente nos hemos ido levantando y hemos visto que lo que dice la Biblia es cierto. Y que a pesar de que la humanidad está viviendo horas muy duras, pues el Señor ha sido muy bueno con nosotros y ha cumplido su palabra y nos ha salvado. Y en este año 2021, que en el corazón de todos los seres humanos está el deseo de que vuelva la normalidad, y es la petición que tenemos todos en el corazón para el Señor. También se miran en el horizonte unos nubarrones negros muy horribles. Se están mirando tiempos muy duros que pueden venir pronto y que sería para nosotros durísimo que, no habiendo salido de esta experiencia, entremos en otra. Pero aun cuando la vida está planteándose así, debemos tener claro el concepto de la salvación del Señor, que el Señor nos va a salvar, porque somos su pueblo. De la misma manera que salvó a Israel, a David en la antigüedad, a nosotros también nos va a salvar. Lo único que necesitamos es no decaer en la fe. Como dije, es normal que seamos afectados. Eso no lo va a evitar la fe. Es normal que traiga algún trauma o dificultad, dolor. Lo que va a hacer
la fe, el escudo de la fe y el escudo de la salvación, es mantenernos en la confianza en el Señor y veremos la gloria del Señor independientemente de lo que pase. Puede afectar, pero no nos va a pasar. No vamos a ser destruidos. No moriremos, sino que viviremos y contaremos la gloria del Señor. Porque la diestra de Jehová hace proezas, hace cosas prodigiosas. Entonces David, desde joven, tenía esta actitud. Y David murió muy viejo, muy anciano, pasado los 100 años. Y a lo largo de toda su vida, vemos que el Señor siempre fue escudo para él. Así pasaran las cosas más tremendas. ¿Por qué? Porque él nunca dejó de confiar en el Señor y en su salvación. Él nunca dejó. Y entonces, como nunca dejó, se cumplió. Y el Señor siempre lo salvó. Esto no pasó ni siquiera con sus hijos. Porque sus hijos, algunos, se desviaron de la actitud que tenía David de fe. O sea, no vivieron de acuerdo a esa actitud de fe que tenía su padre. Y el hecho de que fueran hijos de David no los salvó. Y esto debemos tenerlo claro. Nosotros podemos ser muy cristianos, creer y todo, pero si no practicamos de tal manera que llegamos al grado de confianza y de certeza, entonces no se garantiza nada. Pero si llegamos a ese nivel, sabremos que tenemos un escudo que es de la fe, que es de la salvación, la certeza de que el Señor nos va a proteger, nos va a salvar, de lo que sea. Así como dice el Salmo 91, caerán a tu diestra 1000 y a tu siniestra 10,000. Pero a ti no llegará. Para que esa experiencia se reproduzca en nuestra vida, tenemos que estar en ese grado de confianza. El otro aspecto que trata David aquí es, con tu diestra me sostienes. Este también es un concepto muy importante, porque muchas veces humanamente vamos a estar en la condición de desfallecer, de desmayar, de cansancio, de agobio, de ya no querer más, de no tener como la vitalidad para seguir en las batallas. Eso es normal, a cualquiera le puede pasar. Y esto se acentúa cuando en la vida hay circunstancias difíciles. Pero también debemos recordar que la actitud del rey David fue esta que expresa aquí. Con tu diestra me sostienes. O sea, David tenía esa experiencia, tenía esa convicción, también hasta podemos decir, tenía esa sensación espiritual de que el brazo poderoso, la diestra del Señor lo tenía sostenido, que había momentos en su vida que no eran sus fuerzas las que lo mantenían en pie, era la diestra del Señor. Entonces, esta aseveración es consecuencia de la primera,
cuando hay un grado alto de confianza en el Señor, se va a experimentar el hecho de que el Señor nos sostiene cuando ya nosotros no nos podemos sostener, cuando ya a nosotros se nos agotaron las fuerzas. Por eso es bien importante, porque la vida es así, en la tierra es así. Entonces, muchos que no tienen al Señor, que no tienen la confianza en el Señor, van a desfallecer, van a desmayar. De hecho, en la observación general de las personas, lo que más se ve es eso, que desmayan, que abandonan, que se rinden. Pero el hombre de fe que confía, que está en un grado de confianza alto y de convicción en la salvación del Señor, ese no va a desmayar, porque el día que sus fuerzas se agoten, se acaben, en ese momento la diestra del Señor lo va a sostener. Y eso para nosotros también es una gran promesa. Es una extraordinaria promesa porque sabemos que debemos confiar. La Biblia dice que cada día debe tener su propio afán. Entonces, debemos confiar en que en el momento en que necesitemos, aún sin que lo pidamos, el Señor nos va a salvar, el Señor nos va a sostener. Porque nosotros confiamos en el Señor y dependemos del Señor. Entonces, cuando miramos hacia el futuro, así veamos nubarrones, también sabemos que el Señor nos va a sostener. Y esto fue la forma en que David vivió, porque nosotros vemos en la vida de David el éxito. Todos quisiéramos tener una vida tan exitosa como la de este siervo de Dios. Pero para tener, así sea una parte, así sea algo de esa vida exitosa, tenemos que saber cómo era que él vivía, cómo era que él tenía su fe puesta en el Señor, cómo sentía, cómo experimentaba la vida de fe. Entonces, cuando tenemos eso, vamos a ver que el Señor, de la misma manera que sustentó a David, nos va a sustentar a nosotros. Por esto es para cultivarse, es una práctica. Se nutre mucho esto con la lectura de la palabra y con oír la Biblia. Y por último dice, en la versión Reina Valera dice: tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Tu benignidad me ha engrandecido. O sea, tu bondad, lo bueno que eres tú, ha hecho que yo me engrandezca. Eso lo expresa la versión internacional. Tu bondad me ha hecho prosperar. También es un aspecto muy notorio en la vida de David, que prosperó. El Señor lo prosperó mucho. De hecho, siendo un pastor, terminó siendo un rey. Y fue enriquecido por el éxito de su gobierno. Entonces David miraba su prosperidad, porque la tenía que también reflexionar,
porque es un hecho importante reflexionar sobre la prosperidad que el Señor nos ha dado y reconocer que esa prosperidad se la debemos totalmente a Él, que no es nuestra, que no la hemos logrado nosotros con nuestro esfuerzo propiamente dicho, desde el punto de vista de nuestro trabajo o lo que sea, sino que ha sido el Señor en su bondad, por lo bondadoso que es el Señor, es que Él nos ha prosperado. Entonces estos elementos que son una reflexión de cómo David experimentaba algunos aspectos de su vida, cómo experimentaba, tenía conciencia de su salvación, del favor de Dios permanente. Tenía conciencia de que muchas veces había salido adelante porque el Señor lo había sostenido. Y finalmente dice, tenía conciencia de que por lo bondadoso de Dios, él había sido prosperado. Que no es porque se la merezca, no es por la inteligencia ni porque se merezca esa prosperidad, ni es porque el Señor le pagó con esa prosperidad su servicio. Mire que el rey David no cae en ninguna de esas posibilidades. David no dice, yo por lo que fui rey, porque le he servido mucho al Señor, por eso Él me ha engrandecido. No, Él no cae en eso. Él simplemente dice que es porque Dios es muy bueno y ha sido bondadoso, porque hay bondad en el Señor. Si no hubiera bondad en el Señor, Él no hubiera prosperado. Porque Dios es bueno, en otras palabras. Por ese hecho, el Señor no solamente lo salvó cuantas veces fue necesario, no solamente lo sostuvo, sino que también lo prosperó. Si nosotros cultivamos estas actitudes, esta mentalidad de David, esta mente espiritual de David, vamos a poner a nuestra vida en la posibilidad del éxito, como fue la vida de David, que fue una vida muy exitosa y con muchas victorias. Ya sabemos que hubieron grandes batallas, pero la actitud que practicaba el rey David a lo largo de su vida garantizó que el favor del Señor operara y funcionara a la perfección. Y por eso David se volvió un hombre próspero, vencedor, victorioso. Vamos a darle gracias al Señor